7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, quien nos acompaña vía telemática. Se trata del asambleísta por el Partido Sociocristiano Esteban Torres. ¿Cómo está, legislador Torres? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La ley finalmente, o la ley de desarrollo económico finalmente fue aprobada por el Ministerio de la Ley con las consecuencias que ya sabemos. En las últimas horas, el bloque de Pachacuti ha ingresado un proyecto de ley con el que se pretende dejarla sin efecto. ¿Qué tan posible, qué tan real es esta opción por la que ha optado el movimiento Pachacuti para tratar de dejar sin efecto esta normativa? ¿Es o no viable? Buenos días, legislador. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Eh, bueno, esa opción es viable jurídicamente, es viable legislativamente. Hay antecedentes en la anterior asamblea, especialmente con lo que pasó en el impuesto verde, que pasó por Ministerio de la Ley y luego fue derogado vía asamblea. Entonces, jurídicamente es posible. Ahora en la práctica, ¿qué puede pasar? El camino es, yo le diría, no tendría éxito porque cuando pase por el veto del presidente, el veto del presidente sin duda no va a vetar este tema, es decir, no va a pasar, pero jurídicamente se lo puede hacer y de hecho, les soy honesto, estamos estudiando, tenemos reuniones hoy con el resto de bancadas, con Pachacuti o con Izquierda Democrática, para ver si presentamos un proyecto conjunto en este sentido. Pero de que se lo puede hacer, se lo puede hacer. Que vaya a tener obstáculos complicados, sí los va a tener y además el paso del tiempo, que no será corto, puede ser uno de ellos. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto saludarle, buenos días. Otra posibilidad, y que le escuchaba ayer al vocero del gobierno dentro de la asamblea, que es Fernando Villavicencio, es que bueno, ya entra por el Ministerio de la Ley y que, digamos, a su criterio lo que debería suceder es que el propio Ejecutivo envíe una suerte de reforma al mismo proyecto que acaban de aprobar. ¿Eso es viable, no es viable? ¿Qué opina usted con respecto de esa propuesta del nuevo jefe de bancada de Creo? Vea Alexis, en todo el tratamiento legislativo que tuvo esta ley, algo siempre detectamos y supimos algunos desde el principio, y es que que el gobierno jamás iba a escuchar las observaciones que se hagan en la comisión, es decir, eso era solo un saludo a la bandera, y en efecto, como ustedes deben conocer, y es público, en el primer debate en la comisión, luego de haber escuchado a 70 pobres individuos, el gobierno va a la asamblea y dice, señores, con esta reforma me están quitando 250 millones, este rato mocione volver a foja cero. Y eso es lo que pasó en el primer debate. En el segundo hicieron piruetas para aprobar minutos antes de la sesión el informe para el segundo debate, pero siempre el interés del gobierno, Alexis, fue pasar el proyecto inicial, ya sea vía veto o ya sea vía Ministerio de la Ley. Así que pensar que hoy alguien va a presentar un reglamento o algo para que el propio gobierno quiera modificar su ley me parece bastante peregrino. Yo creo que el gobierno está feliz con lo que ha logrado. Él con esto entrega el proyecto a quienes tiene que entregar y dice cumplí. Claro que políticamente el golpe es fuertísimo. Yo creo que si llegó a haber pactos con alguno u otro grupo y si se hacen públicas evidencias de ese pacto o no, ya sin eso, yo creo que el gobierno se cae desde los 23, 24% que tenía de credibilidad a un 15 o un 16 a finales de diciembre. Es decir, el costo de lo que han hecho es grave para ellos y por eso pensar que de alguna manera van a querer cambiar este texto, yo para mí lo veo bastante lejano. La vía, asambleísta Torres, la vía de la Corte Constitucional, hay organizaciones sociales, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores, que anuncia ya que presentará una demanda de inconstitucionalidad. Lo propio ha hecho ayer el ex candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez. Por ese lado, ¿qué opciones le queda a los ciudadanos para evitar que esta ley termine afectándoles como en la práctica va a ser? Es también otra vía que queda, especialmente yo le diría en lo que respecta a inconstitucionalidad por la forma de la ley. Creo que ahí puede haber algún tipo de éxito en esa demanda y yo saludo que sean grupos por fuera de la Asamblea los que vayan por esa vía. Es decir, tampoco esperemos que las propias bancadas vayan y presenten una demanda. Yo creo que eso sería hasta interpretado de forma negativa, pero sí saludo que todos los que se opusieron a esta ley, que en el último día ya era una posición unánime, es decir,
Aquí estaban en contra cámaras, gremios, asociaciones, federaciones, de todos los niveles, los más altos hasta los más pequeños, cámaras de turismo. Nadie quería esta ley. Así que creo que la Corte Constitucional puede ser una vía para que esos grupos también se activen políticamente o judicialmente y peleen por sus derechos. Nosotros lo respaldaremos, pero llegar ya a firmar quizás una demanda no está entre nuestros planes. Legislador, usted hace un momento decía que el golpe es fortísimo y ese golpe el gobierno del presidente Lasso y de Creo le acaba de dar probablemente a un sector del electorado que lo respaldó en las elecciones del 11 de abril. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto real en la economía de los ciudadanos ecuatorianos, de la clase media que tanto se ha comentado, sobre todo en el caso suyo que pertenece a una organización política que desde hace algún tiempo viene con la bandera de no más impuestos? Entonces, ¿a qué nivel va a llegar ese impacto en la economía y en el bolsillo de la gente? A ver, esto yo lo dije en el debate, en el primer debate, en mi intervención en el Pleno. Con este proyecto de ley el gobierno traiciona a sus votantes de primera vuelta, que llegaron más o menos al 18% y que componen un conjunto, digamos, de clase media, clase profesional, de empleados públicos y privados que tenían esa expectativa y que hoy con esta reforma dicen, no, solo van a ser afectados un 5% de la población. Primero, Alexis y amigos, ese 5% ya paga más impuestos que en toda la región latinoamericana. Es decir, es ese grupo que ya está pagando una tasa fuertísima de impuestos. Luego, son cabezas de familias y por eso es que ahí están esos votos de la primera vuelta, hoy con ese mazazo que le clava o que le da el gobierno. Así que creo que sin duda el impacto político al corto y al mediano plazo va a hacer que esa gente se desencante del gobierno. Yo, como entenderás, soy medio pelucón, Alexis, así que escucho conversaciones de algunos amigos pelucones y ya todos perdieron fe en el gobierno, ¿no? Todos perdieron fe en el gobierno. Y cuando además está en el aire un posible pacto con UNES, pierden más fe en el gobierno. Así que yo creo que ellos van a ser muy afectados. Y además, otra cosa, este fue el gran momento político del gobierno para pasar una ley. Yo creo que arriesgaron todo su capital político en esto y difícilmente veo que puedan luego proponer nuevos cambios en lo que anunciaban a nivel laboral, a nivel de inversiones, no lo sabemos. Pero con esto se jugaron el todo por el todo y yo creo que como los resultados evidentemente no van a ser positivos, ni siquiera en el largo plazo, en la economía esos números van a seguir bajando, creo yo. Asambleísta Torres, usted mencionaba de un posible pacto. ¿Usted cree que en realidad exista ese pacto, tomando en cuenta que a ustedes, con quien tenía un acuerdo, con el que corrieron juntos en las elecciones para ganar la presidencia de la República, tampoco les cumplieron? O sea, vale la pena que se hayan arriesgado si es que hubiese un pacto, como se dice en los pasillos de la Asamblea Nacional, a un costo tan alto como el que usted está exponiendo, sabiendo que pactan o que acuerdan con alguien que no cumple con su palabra. Y ustedes, como Partido Social Cristiano, son un ejemplo perfecto, porque con ustedes no cumplió y no ha cumplido con otros sectores hasta el momento. Entonces, vale la pena. Por eso yo creería que si hubo algo así sería una ingenuidad, porque ¿quién hace un pacto con alguien que ya no cumple absolutamente nada? Pero, ¿qué sí le voy a decir también? En esta sesión se estudió por parte de todas las bancadas de forma muy técnica y profunda durante toda la semana. Y todos sabíamos que se podían abrir tres escenarios. El primero para negar la ley, el segundo para el tema del informe de minoría y el tercero que podía ser el archivo final. Así que no es que eso sorprendió a las bancadas. Todos sabíamos qué iba a pasar, cuál era el costo político de cada movimiento y por eso sí me sorprendió a mí la abstención final de UNES. No, jamás la vimos venir en conversaciones, en diálogos, incluso en negociaciones que hubo durante toda la semana. Eso es algo que nunca se vio. Y que cada quien asumirá ya su costo político. Ya le digo, si se comprometió a algún acuerdo, yo estoy seguro que no les van a cumplir. Es decir, ¿quién hace un acuerdo con un gobierno que ya ha demostrado que no cumple su palabra? Así haya evaluado ya los costos políticos de una decisión, yo no creo que los pactos son malos per se. Ahora sí creo que pactar en unas u otras cosas es muy distinto. Es distinto promover, por ejemplo, un acuerdo el 14 de mayo, como se quiso, para conformar la Asamblea, para darle un poco de gobernabilidad al gobierno, y otro muy distinto es comprometer votos para subir impuestos a la gente, ¿no? Creo que hay un costo altísimo, y si usted me pregunta quiénes son los grandes perdedores de esa jornada, yo le voy a decir el gobierno y sin duda UNES.
UNES quizás en menor medida, esto no se ha evaluado porque si bien con esto, gente que estaba con ellos de clase media, clase que opina, que está circulando, que se informa, se ha decepcionado. Ellos tienen todavía un grueso de base muy popular, un voto popular, es decir, de personas que ganan de menos de 400 para abajo. Entonces quizás evaluaron ese impacto, pero y con el tiempo habrá que ver si hubo o no hubo acuerdo o si no se cumplió el acuerdo. Y eso será costoso tanto para el gobierno como para la bancada de UNES, pero no tengo tampoco certezas de un acuerdo o un pacto, salvo la votación sorpresiva, inesperada, con esa abstención que permitió sin duda que pase el tema por el Ministerio de la Ley. Hay antecedentes. A ver, ayer tuvimos aquí un abogado conocedor del derecho parlamentario, que es el doctor Andrés Segovia. Usted seguramente lo conoce bien. Eh, Asambleísta, y él nos decía, a ver, como se trata de materia económica, en este caso sobre todo materia económica urgente, y la Constitución solo le da al Ejecutivo la posibilidad de presentar propuestas de este tipo, va a ser muy complicado que se pueda derogar la reforma tributaria que ha pasado como decreto ley. Pero hay antecedentes, lo que pasó en el periodo anterior con el impuesto verde y lo que pasó también en el periodo anterior con la famosa esta ley de plusvalía, ¿no es cierto? ¿Podría aplicarse el mismo procedimiento para este caso o sería distinto, por un lado? Y por otro, quiero también una lectura suya, más allá de lo que ya nos ha dicho, con respecto de esta estrategia de prácticamente licuar su capital político, ese capital político que algo le quedaba al gobierno del presidente Lasso cuando apenas lleva 6 meses en el poder, ¿no? O sea, una cosa realmente de locos, que en 6 meses el presidente haya pasado de ser muy popular a tener ahora números que están por debajo del 30%. A ver, lo primero yo creo que es perfectamente posible en lo jurídico y en lo legislativo proponer la derogatoria del proyecto que entró como decreto ley por Ministerio de la Ley. Sé que aquí hay un trabalenguas, pero era un decreto ley lo que entró como ha operado el Ministerio de la Ley. Ahora bien, hay que ser muy claros y prácticos. Para que ese proceso legislativo tenga éxito, no tiene que existir un veto en contra del Ejecutivo, como sucedió en el impuesto verde. Entiendo que ahí, si me acuerdo bien, incluso el expresidente Moreno presentó su propio proyecto para derogar el impuesto, es decir, no hubo un obstáculo a nivel presidencial. Yo creo que aquí evidentemente va a haber un obstáculo a nivel presidencial y esa iniciativa difícilmente prosperará. En eso hay que estar claros. Y lo otro, vea usted, ¿quién se come 50 puntos de popularidad y de aprobación en 2 meses y medio? Es decir, esto es un récord para el récord Guinness, de lo que estuvieron en 73%, y todos los errores del choque con la Asamblea. Nosotros desde la Asamblea también tuvimos que resistir. Hubo por eso un acuerdo inédito entre 4 bancadas para defender la institucionalidad de la Asamblea. Y eso le costó también al gobierno, entre todos sus errores, casi 40, casi 50 puntos. Es decir, llegó al proyecto de ley con un 23-24% de credibilidad y un 28% de popularidad. Si hubo, con o sin acuerdo, o sin las evidencias de ese acuerdo, yo creo que sin duda va a terminar diciembre, como le digo, bordeando el 15, el 16% de credibilidad. Y si hay evidencias de acuerdos y más cosas, bueno, ya estaríamos hablando de que se podría caer un solo dígito. Pero se jugaron el todo por el todo. Yo creo que había una desesperación también de tener recursos, pero con todo esto, como le digo, primero contradicen lo que dijeron en campaña, contradicen lo que durante 10 años defendieron en fundaciones, en ideas políticas, en campañas, y eso, la credibilidad presidencial es realmente uno de los mayores valores en política, así que no sé en qué termine esto. Lo que sí le puedo decir es que veo muy cercano el escenario de Macri, del propio Piñera, que termina su periodo sosteniéndose con las uñas, con aprobación de creo que 6 o 7%. Veo un destino similar a lo que sucedió ahí. ¿Y cómo queda la Asamblea Nacional, asambleísta Torres, tomando en cuenta que si bien es una propuesta del Ejecutivo, estaba también en manos de la Asamblea modificarle y finalmente no se lo logró? Hubo también un informe de minoría que se pudo haber apoyado, que pudo haber allí una conjunción de votos para aprobar ese informe de minoría, pero tampoco se logró y luego finalmente esta abstención de UNES, y no solo de UNES, porque entre las personas que se abstienen también están legisladores de Pachacutic. Entonces, ¿cómo queda luego la Asamblea? Bueno,
La Asamblea evidentemente no queda bien, porque lo ilógico hubiera sido que procese un texto, aunque en estos temas es muy difícil ponerse de acuerdo. Más fácil era un acuerdo, por ejemplo, en el tema de impuestos entre la izquierda democrática, UNED y Pachacutic, que con nosotros que marcamos una línea roja. Y algunos me decían, ¿por qué marcan esa línea roja? Incluso asambleístas de gobierno, con los que también tengo buena amistad, me decían, bueno, negociemos qué franja del impuesto a la renta quieren ustedes subir o bajar. Y yo siempre marqué la línea roja y dije, nosotros no vamos a negociar eso, es decir, no estamos de acuerdo en que se suban impuestos, no estamos pidiendo tampoco que se los bajen, no somos insensatos, pero lo que estamos diciéndoles, con lo que usted tenía, haga bien las cosas que sí puede salir. Y con esa línea marcamos nuestra posición, y por eso también creo que muchas bancadas nos respetan, ¿no? Porque mantenemos una posición clara, la defendemos hasta el final. Ahora usted me pregunta en qué queda la Asamblea. Vea, sí, a mí me gusta la historia política, sé que ustedes también. La Asamblea y los congresos siempre se manejan y sobreviven con márgenes muy bajos de credibilidad y de popularidad. No son, y en todo el mundo, no en el Ecuador, en todo el mundo. Lo que sí es inédito y se da en muchos casos, se va a dar acá, es que esos niveles tan bajos sean igualados por el Ejecutivo. Y eso hace que la dinámica política sea bastante compleja, aunque bastante igual también, porque no tiene usted un actor con 60, 50% de popularidad, de credibilidad, frente a una asamblea de 15 o 12. Así que yo creo que aquí se van a igualar los números y en esa pelea de lodo siempre tiene las de ganar la asamblea. Créame, es un órgano, es el más político de todos, es donde se hace política realmente y yo creo que saldremos de esta, el que no sé si salga este es del propio Ejecutivo. ¿Y ese ejecutivo cuenta con operadores políticos para hacer política con la Asamblea? ¿Hay un personaje que esté desde el Ejecutivo tendiendo puentes para conversar con ustedes, con las diferentes bancadas? Usted es jefe de la bancada social cristiana. ¿Hay precisamente quien cumple esas funciones o no? ¿Usted cree que el Ejecutivo está, yo le decía ayer, no recuerdo a quién, que el gobierno está operando con la improvisación como su impronta? ¿Parecería que es así o sí hay de verdad operadores políticos en el gobierno? No hay operadores políticos fuertes. Es decir, el tema en la Asamblea se da en diálogos directos entre jefes de bancadas. Es decir, así se está haciendo un poco la política. Hoy no hay desde el gobierno una guía, una directriz de cómo se tienen que manejar las cosas. Yo no sé si ellos ven como un éxito lo que sucedió el viernes. Yo creo que más bien es la inacción y de alguna manera, yo no sé qué pasó, pero no fue ahí no hubo una estrategia política muy clara. Y como les digo, la política este rato en la Asamblea se hace entre diálogos de jefes de bancadas. Ese es el tema hoy. No hay este operador político, este gran mago que esté atrás pensando todo. Yo creo que es ensayo, error, ingenuidad, lo que venga y cómo salga. Y eso también le ha quitado un poco de fuerza al gobierno en todo esto, ¿no? Cuando usted tiene una cabeza política que está pensando los escenarios, trabajando hacia allá, las cosas son distintas. Yo no quiero desmerecer a los jóvenes, yo mismo soy joven, tengo 32 años, pero en un momento más complejo de la sesión el viernes, cuando habían líos por el tema de los independientes y más, llegó la caballería, entiendo, del Ministerio de Gobierno, compuesta por 3 jóvenes, es decir, me imagino personas muy inteligentes, hábiles, pero sin la experiencia necesaria para hacerse cargo de ese animal político que es la Asamblea Nacional. Es decir, no creo que se lo están tomando, o tal vez no tienen cuadros, ¿no? Pero no se lo están tomando con la profundidad que esto requiere. Asambleísta Torres, ¿cuál es el criterio que usted tiene respecto a la actuación de la presidenta de la Asamblea Nacional? Hay voces al interior de la Asamblea que dicen que ella tiene cierto apego al gobierno, que cierta complicidad hacia lo que decide el gobierno nacional y han puesto como ejemplo, por ejemplo, la comunicación que fue enviada al Ejecutivo para que posteriormente se envíe esta ley al registro oficial. Usted también había hecho ahí algunos reparos respecto a ese documento. ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver, yo aquí quiero ser muy claro, ¿no? Yo mismo en la sesión del viernes pensé que la presidencia de la Asamblea iba de alguna manera a jugar cartas que no debía jugar para que el tema pase por el Ministerio de la Ley. Por eso me vi obligado a salir en las horas de la mañana a denunciar y a decir que si la Asamblea, la sesión se clausuraba
luego de perderse la votación, habrían consecuencias a semana seguida en la Asamblea, porque hubiera sido impresentable eso. Y tengo yo que ser muy claro aquí. La presidenta de la Asamblea no hizo eso. La presidenta de la Asamblea permitió el tratamiento de todas las mociones y eso habla bien de su actuación en una de las sesiones más complicadas. Ahora bien, la comunicación, a mí sí me pareció inconveniente la que se hace a la presidencia, porque se omite una moción muy importante sin que esto, le digo, aquí ha habido siempre dos posiciones, la una que sí se negó el proyecto y la otra que puede pasar por el Ministerio de la Ley. Creo que tranquilamente la presidencia de la Asamblea podía decir, vamos por la segunda interpretación, pero no vamos a omitir ninguna votación, porque omitir la votación sí generó un rechazo, es decir, oigan, pero si aquí hubo algo importante que se aprobó, interprételo usted como quiera. Nosotros sabíamos que estaba abierta la discreción si no se aprobaba la moción de Mireya Pazmiño, pero inclúyala en el texto. Así que yo le digo, por ese lado, dos opiniones, es decir, la sesión también se pudo haber clausurado luego de que se pierda la votación del informe de mayoría y eso no sucedió. Eso creo que es positivo y así tienen que ser todas las sesiones, es decir, jamás jugar con el procedimiento, con el poder que tiene presidencia de Asamblea en una sesión para uno u otro lado. Y solo para complementar lo que decía Alexis, quizás hace falta que su buena amiga, María Paula Romo, se haga cargo del tema político desde un ministerio. Está que usted le diga que vuelva, digamos, a la carga, porque ella al menos, yo le puedo decir, no es de mi agrado en el manejo político, pero sin duda era una cabeza que funcionaba. En el gobierno no hay esas cabezas, ¿no? Diosito, qué miedo. Yo no soy católico, pero que Dios me libre. Oiga, asambleísta, en las próximas horas, mañana está convocado el pleno y ahí quisiera también entender desde su perspectiva cuánto puede complejizar el escenario actual el tratamiento del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales con respecto del tema Pandora Papers. Mañana ustedes van al pleno, están convocados, van a tratar ese que también es un asunto delicado, que yo, haciendo la suerte de clarividente, sé que no va a pasar nada, ni en la Asamblea, ni en la Contraloría, ni en la Fiscalía, ni en ninguna parte va a pasar nada. Va a ocurrir lo que ha pasado con los DINA Papers en el caso de Lenín Moreno, porque sabemos, digamos, a quién se deben también quienes están al frente de los organismos de control, pero ¿qué es lo que usted cree que podría suceder el día de mañana y cuánto eso podría complejizar el escenario actual? Al presidente, sobre todo. Yo realmente creo que en este tema no va a prosperar el informe con las recomendaciones que tiene actualmente, porque no tiene respaldo político esas recomendaciones finales del informe, especialmente las más polémicas, que era inicio de juicio político o destitución del presidente. En ese sentido, habrá que ver qué hace ya el presidente de la comisión, qué propone, si propone, por ejemplo, cambiar las recomendaciones, que lo puede hacer, o mantener las mismas, de eso tendrán algún resultado político. Lo que tal vez le puedo anticipar es que mañana este tema no se va a votar, si bien se va a discutir y a tratar. Hay otra convocatoria a las 4 de la tarde para una sesión, entonces creo que no habría votación en ese punto y que lo que sí vamos a tener evidentemente será un debate fuerte entre varias posiciones contrarias, pero no sé realmente cómo quede el espacio político. Le veo a la izquierda democrática muy resentida con el gobierno, no sé qué pasó ahí. Le veo a Pachacuti. Capaz también les incumplieron. ¿Ah? Capaz también les incumplieron a ellos. Puede ser, pero les veo a ellos en un rompimiento total, aunque no se sabe si sea real o no, entonces no sé cuáles sean las consecuencias ya en el pleno. Y a Pachacuti también, que está partido en dos. Usted tiene la facción más cercana a Leonidas Dice, la facción, digamos, más cercana a Pachacuti como tal. También les veo resentidos, es decir, a los que estaban con el gobierno también les veo resentidos. Así que no sé si lo de mañana de alguna manera cambie en algo la suerte de lo que se había decidido ya en la comisión. No lo sé, pero sin duda es un nuevo momento político para todas las bancadas. Para todas las bancadas hay un nuevo momento político luego del viernes. Incluso diálogos o acuerdos en puntos específicos que se tenían, yo creo que se pueden caer porque todo se rompió. Así que el escenario de mañana también es un escenario distinto donde yo no creo que va a haber votación. Eso sí le puedo anticipar. ¿Y su evaluación, asambleísta Torres, respecto a lo ocurrido ayer con el tema del legislador Egner Recalde? A ver,
Esto también se sabía desde el principio. Egner Recalde estuvo ya con UNES, incluso en las ruedas de prensa del día viernes, y sin UNES no hay 91 votos. Es así de simple la matemática. Así que eh, pasó lo que pasó. No sé si eso le ayuda o no le ayuda a la Asamblea. Habían pruebas, evidentemente, contra este legislador. Otros argumentaban que no eran tan fuertes. Siempre pasa esto en los procesos de control político, pero las decisiones finalmente son políticas. Y ayer hubo una decisión política de que el legislador continúe en la Asamblea y cada quien asumirá los costos de su decisión o no. Ujú. En este caso, la abstención de UNES y de algunos legisladores de Pachacutic también. Hay que ver cómo repercute en ellos ya, pero nosotros también cumplimos nuestro trabajo, nosotros votamos a favor y veamos ya qué pasa con esto, ¿no? Tampoco es que haya un movimiento importante político en la Asamblea, con lo que sí pasó con esta asambleísta de la Izquierda Democrática que dejó la segunda vicepresidencia. En este caso, no van a haber mayores movimientos políticos con esta decisión y cada quien tendrá que asumir el costo de sus decisiones, ¿no? Yo soy en esto muy democrático, es decir, yo jamás espero que sea todo un voto unánime, que todo se pinte de un solo color, que cada quien responda, eso sí, por cómo ha votado, tendrá sus razones, sus justificaciones. Entiendo que UNES ha justificado también su abstención y cada quien ya asume lo que esto significa políticamente para cada uno. Con un presidente Lazo que ha licuado su escaso capital político, que era la suma del apoyo de muchos partidos y organizaciones, incluida la suya, el Partido Social Cristiano, con un Rafael Correa que a ratos por la distancia y por el tiempo de permanencia fuera del país luce desconectado de la realidad y obviamente con todos los golpes judiciales y demás que ha recibido este tiempo. eh, y con un Jaime Nebot que, según algunos analistas políticos, está ya en el ocaso de su carrera. ¿Quién está definiendo la línea en el Partido Social Cristiano? ¿Cómo están viviendo ustedes este nuevo momento de la política, asambleísta Torres? ¿Y cuál es, además, el nivel de influencia que actualmente tiene el abogado Nebot dentro del PSC? Porque además hay un A ver, vacío, perdón que simplemente quiero complementar con esto la idea, porque yo sí siento que hay un vacío de liderazgo, es decir, Correa está fuera del país, en UNES parecería que no hay esa imagen, ese nombre que venga a tomar el liderazgo, que obviamente Correa no lo puede tomar en territorio. Lazo no es un líder, Lazo no, indudablemente es un presidente que no tiene liderazgo. Nebot sí es un líder, fue un líder, está acá, pero luce desconectado también a pesar de estar acá. Entonces, ¿cómo usted interpreta este momento, este escenario? bueno, es un escenario interesante. Siempre el que esté fuera de la Asamblea va a tener otra perspectiva y mucho menos contacto con el momento caliente del tema político. Es decir, ¿por qué a mí me gusta también la Asamblea? Porque en la Asamblea se hace la política real más complicada y más difícil en cada coyuntura. Ahora, no sé cuál sea el contacto del expresidente Correa o del presidente Lazo con sus bancadas, no lo sé, pero yo al menos como coordinador de la bancada social cristiana tengo permanentes conversaciones con él, con el abogado Nebot en temas de coyuntura. Él está muy conectado con lo que sucede. Evidentemente, se toman las decisiones en la bancada y hay una especie de petit comité que se aproxima a escenarios y más y se toman decisiones. Yo esto coordino bastante con el asambleísta Cronfle y desde ahí un poco se va orientando a la bancada, con ellos también se discute. No hay siempre acuerdo, como sucede en cualquier grupo político, en cada punto, pero así un poco hemos avanzado y creo que hemos salido primero en una batalla política con el gobierno, en donde hubo un ataque directo al abogado Nebot acusándole hasta de atentar contra la familia presidencial, ya se podrá imaginar. Creo que hemos salido bien librados y políticamente estamos sosteniendo un capital político diferenciado, por supuesto, diferenciado de otros grupos, que de alguna manera es lo que se tiene que cuidar en la Asamblea si uno quiere hacer política a largo plazo. Si usted ya no quiere hacer política a largo plazo, bueno, puede hacer lo que le dé la gana, pero si uno tiene esa perspectiva y tiene además un compromiso con sus votantes, tiene que salir por ahí. Creo que nosotros, por ejemplo, en la sesión del viernes salimos bien librados. Creo que en todos los temas complejos hemos salido bien librados y eso le puedo decir, o sea, hay una coordinación directa con el presidente vitalicio del partido, con el presidente actual del partido también, con el ingeniero Serrano, para tomar las decisiones en cada momento complejo.
complejo. Es decir, quizás usted no les ve a ellos, o al menos al abogado Nebot, siendo diputado, por supuesto que no es diputado, o legislador o asambleísta, pero hay un contacto permanente, una guía, sugerencias y trabajos también que se hacen por todo lado. Cuando dice salimos bien librados, me hace pensar también en que, digamos, los de UNES sí podrían recibir un poco el coletazo de lo que pasó el viernes, pero ahí yo me traslado al escenario de las elecciones de febrero y de abril, y digo, bueno, quienes lo pusieron y lo sentaron en buena medida en el solio presidencial a Lazo fueron también los socialcristianos. Entonces, habrá un sector del electorado del PSC que diga, ustedes nos convencieron de votar por este presidente que no está cumpliendo su palabra y que no está cumpliendo con el plan de gobierno. Vea lo que me pasa a mí en Tungurahua. En Tungurahua, en la segunda vuelta, el actual presidente saca casi 80%. Yo en Tungurahua me enfrento al candidato de Creo en ese entonces, hoy es el gobernador, le gano las elecciones a él. Entonces, créame que tengo eso que me repiten todas las semanas y todos los días. Usted nos hizo votar por este señor. Y ustedes nos dijeron en campaña que no iban a subir impuestos. ¿Por qué están subiendo impuestos? Así que imagínense lo impresentable en mi caso, incluso si no se hubiera roto el acuerdo que se tenía de gobierno, de seguir en un gobierno que estaba haciendo todo lo contrario de lo que dijo en campaña. Así que yo por eso también he tenido, como le digo, que cuidar el compromiso que tuve con mis votantes. Yo siempre pienso, ¿qué dirá la persona que votó por mí en Tungurahua? ¿Dirá que estuvo bien que Torres esté hoy votando por subir impuestos? Yo creo que no. Entonces, al menos yo hago política así, cuidando siempre la perspectiva futura, ese compromiso que se tiene con la gente. Y no puedo decir lo mismo en el gobierno, es decir, que es costoso. En el caso de UNES también, yo le digo, ellos tienen un costo, yo creo que bastante fuerte por lo sucedido el viernes. Ahora bien, ellos tienen, yo no sé a la interna que pase, pero ellos tienen otro tipo de presión que no tienen la mayoría de bancadas. Ellos tienen compañeros de partido con procesos judiciales, algunos encarcelados, otros asilados. Yo no sé si hay una presión fuerte de ellos de decir, señores, hagan política también y hagan por nosotros algo, no sé. ¿Y usted cree que, por ejemplo, eso debería entrar a la negociación política? Porque, digamos, una de las cosas nefastas que nos dejó Moreno y que la política se ha convertido en el espacio de disputa y de vendetta, ya deberíamos bajarle las tensiones, empezar a hacer política, empezar a conversar y no hacer precisamente de la política el espacio para eliminar a los adversarios. Ya superar ese momento. Yo estoy de acuerdo con usted y le voy a plantar ya varios ejemplos. Ahora bien, la cosa es en qué momento usted negocia legítimas aspiraciones de personas de su partido. ¿Lo hace en una votación por impuestos, que es gravísimo, eso sí es terrible, o lo hace en otro momento? Y le voy a poner algo donde yo creo que deberíamos practicar algo de perdón nacional en este país, que todos nos mandamos al diablo. Yo mismo me mando al diablo con ciertos periodistas, ustedes habrán visto, pero... es que hay algunos que son intratables, déjeme decir, periodistas. Hay una cosa, o sea, un periodista puede opinar lo que quiera, decir que no le cae bien una persona, decir que Torres es un antiderechos, un pro armas, un pro vida, lo que usted quiera, eso no hay problema. Y también uno tiene que estar expuesto a responder, a que le respondan. Pero algo muy distinto es poner en un artículo que alguien ha cometido un delito. Como pusieron un artículo diciendo que yo he pedido algo a cambio para oponerme a los impuestos. Eso es un delito. Yo no voy a judicializarlo, evidentemente, pero no me voy a quedar callado. Pero volviendo al tema, ¿sabe en qué momento podría, o yo creo que deberíamos experimentar algo de perdón nacional con las famosas amnistías e indultos que va a procesar la Asamblea Nacional? Y le doy un ejemplo. Pachacutic tiene muchas personas que ya han presentado carpetas en la Asamblea para que ahí se traten indultos o amnistías en la Asamblea Nacional. Creo que es un momento para dialogar, para no cerrarse y para saber que de aquí puede salir algún tipo, no de política nueva, yo tampoco hay que ser tan soñadores, pero sí algún tipo de diálogo más fraterno entre la gente, ¿no? Sí, no sé. Pero eso podría experimentar en los próximos meses la Asamblea Nacional, y creo que la Asamblea Nacional debería ser un motor, no de paz generalizada, pero paz entre los que se pueda. Creo que sería positivo. Y que eso le podría ayudar a Lazo además a mejorar su imagen, que está tan alicaída, ¿no? Sería sí, el Ecuador del encuentro finalmente. Es que la gente votó por eso. O sea, la gente votó por eso
y lo que no se está viendo es que haya precisamente un Ecuador del encuentro. Pero además el gobierno no va a tener mucho que decir ahí porque no tiene votos en la Asamblea, tiene 30 votos o 20 menos signos independientes. Entonces va a ser más bien, yo creo que un ejercicio por fuera del gobierno, un ejercicio legislativo de decir, señores, hay esto, ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos matando entre todos o damos el primer paso para que haya algún tipo de perdón en algunas cosas y avanzamos teniendo nuestras diferencias, nuestras discrepancias, pero en una línea un poco menos fratricida como la que hay ahora, ¿no? Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado en este diálogo. Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Gracias, siempre es un honor conversar con Pichincha Universal, que es socia de Cuatro Pelagatos. No, ya con esto me voy. Un fuerte abrazo, Esteban. Un gusto. Hasta luego, pasen bien.